hubo unos años, por los años 50, que estuvo muchos años sin llover como estos años para atrás. Estuvo como unos 7 años que no llovió nada y se acabó el agua, se acabó los manantiales, se acabó todo. Todo se iba acabando y no se podía sembrar porque porque aquí no había riego antes. El canal de los Palomos, que es el agua que tenemos de la Guancha que salió en una galería, pues sería por los años 55, 60, no sé exactamente, cuando salió el agua de la galería. Entonces ya bajo riego del canal para abajo, porque antes no había bombas para elevar el agua, se regaba del canal para abajo. Entonces ya empezó y los hombres todos se fueron para Caracas, los que pudieron se fueron para Venezuela, porque había más trabajo, aquí no había nada. No sé si tú lo entenderás, pero yo nací detrás de un arado, ¿sabes lo que te quiero decir? Que toda la vida, desde que tenía 8 o 9 años, estaba con las vacas, con mi padre, y la verdad que se sufría mucho. Mi padre a veces me decía, como estábamos arando las tierras, decía, ponte detrás del arado y vas juntando alguna papita, si ves, papitas así de este tamaño, chiquititas, y con eso a veces juntaba 8, 10, 15 papitas y con eso, ¿sabes? Las asábamos en las brasas, en el fuego. Cuando mi madre se enfermó, que me decía, ay, las huertas vacías, ay, las huertas vacías. Y empecé así como diciendo, para que ella vea que yo siembro, ¿sabes? Y fue tanto lo que me fue gustando, que ahora no me hallo, porque yo ahora mismo no tengo necesidad de sembrar, pero es que me entretengo. Para mí es una pasada verme en la huerta, porque estoy sola y bien, muy bien. Hoy en día tener unas gallinas es complicado porque el vecino te denuncia, o tener un cerdo o un cochino es complicado porque el vecino te denuncia, pero yo creo que habrá que volver a eso, habrá que volver de alguna manera, ¿no? Va a ser complicado, pero habrá que volver. Es una pena, hay mucho terreno vacío. Los que vivían en la parte alta de Ico de los Vinos, mi madre concretamente era del Amparo, y ellos vivían de ir a buscar la pinocha y de intercambiarla, hacían el trueque antes, ¿sabes? Pinocha que a veces cambiaban pues por calabaza o por otra cosa que ellos no tuvieran, y otras veces pues era para venderlo. Vendían el pinocho y con eso sobrevivían. Mi madre le decía a mi padre muchas veces, búscate un trabajo, tráete una hojilla de salario y tráete un sueldo el fin de mes, porque aquí había mucho trabajo en el Puerto de la Cruz, en el sur, pero sobre todo en el Puerto de la Cruz, en la construcción, en el turismo, en la hostelería, limpiando calderos, lo que fuera. Había muchísimo trabajo en los años 70. Pero claro, hay gente que le gusta tanto la tierra, como por ejemplo mi padre, yo heredé eso, y nunca tuvo una hojilla de salario, sino sacó a la familia de la agricultura. Que se dedicaran un poquito más a la agricultura, porque de ahí de donde comemos todos, hasta el más rico, hasta el más pobre. ¿De dónde sale la comida? Sale del campo, de la tierra, porque todo viene artificial hoy prácticamente, porque tú la juventud hoy no la ves en el campo, y a nosotros nos enseñaron nuestros padres a ir ahí al campo, y si no vas al campo, ¿Cómo crees tú que estos niños lo puedan comprender? Si la isla no se trae nada de fuera, por ejemplo, lo que es comida y toda esta historia, aquí pasamos hambre, ¿eh? Porque aquí lo que se cultiva no dura para 3 meses. Yo lo veo muy difícil, ojalá, lo veo muy difícil porque la mayoría de gente no quiere trabajar en el campo, bien porque porque no les parezca rentable o porque les es más cómodas otras actividades, ¿no? Desde el momento que empezó el boom de la construcción, la gente prácticamente abandonó el campo porque era más fácil estar en la construcción y ganar un dinero y comprarse un buen coche que el campo, claro. Y está tan abandonado
Y no se ve sino hierba por todos sitios. Pero bueno, así es la vida. Pero vamos mal por ese lado. No se cultiva como antes. Ya se siembra, tú ves que está todo lleno de hierba y las huertas están sembradas algunas, se siembran lechugas, coles y todo, pero como verdura, pero papas, alguna huerta de papas, pero bastante poco. Tenemos otras islas con peor climatología que nosotros y sin embargo en agricultura a lo largo del tiempo han adelantado con nosotros, que es el caso de Las Palmas. En mi finca hoy no hay sayo ni asada, ya no se usa. Ya solo con un tractor, tiene tractores para sulfatar, para echar los insecticidas, para bombas de riego. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Si la cosecha se te da mal, se te cae la moral. ¿Sabes lo que es la moral? Se te cae llegas a tu casa, no tienes valor, no tienes a veces ni ganas de comer, porque la tristeza, el mal sentimiento de todo te lleva a desmoronarte. Hoy en día es muy complicado la agricultura por eso, porque no es rentable. Se han implantado también las grandes superficies, el mercado comarcal lo han hundido, no, prácticamente se van a quedar ellos solos. Tiene que gustar y es muy sacrificado. Es levantarte en la mañana y correr y acostarte todavía para poder tener alguna que produzca algo. No faltaba la comida, ¿no? Porque siempre había con qué llenar los calderos y luego se tenía los corralitos al lado de la casa, con las gallinas con los huevos, con el cerdo, con el cochino que se mataba, se salaba, duraba un montón de tiempo, se compartía, pero todo eso ha desaparecido. Ya trabajan con listas de precios, ya tú le pasas una lista de precios a una gran superficie, si le interesa te compran, o si no te dicen, mira, el proveedor número 3, pues ya somos números, número 3 me ofrece la lechuga o la col 20 céntimos menos que tú, y tienes que ofrecerle lo que tienes y tienes que bajarte, como se dice en el campo, los pantalones para que poder sobrevivir. No es rentable porque no te da dinero y hay otras cosas donde se gana más dinero con menos trabajo que la agricultura. Entonces ustedes los jóvenes se van a trabajar en lo que les es más fácil y les da más dinero. Están presionando tanto al agricultor, que es el que nos da el pan de cada día, que no le renta porque le vale todo muy caro. Si yo planto una huerta de papa y me gasto en agua, sulfatos, trabajo y todo, y al venderlo no tengo beneficios, pues no me da por plantar. Y mucha gente ya, lo que hablo de esta gente de juventud de 20, 25 años, hay muy poquitos que están dedicados a eso. La gente se dedicaba a la agricultura, pero de otra manera. Iban a Venezuela, venían, hacían una finca, hacían su casa. Esa gente tenía poder adquisitivo, tenían dinero porque tenían de Venezuela, siempre guardaban un poco, aunque hicieran su casa, hicieran su finca. Mucha gente de esa aquí hacía su bodega, compraba el vino, lo vendía, pero realmente el que se quedó aquí, que no emigró, que fue agricultor, ha sido muy duro. Esto no da para vivir de la agricultura y además te ponen muchos impedimentos, porque antes tú ibas al monte, traías el pinocho, lo echabas hacías tiempo. Hoy no lo puedes hacer, tienes que ir, sacar una guía, sacar un permiso para poder traer un hace pinocho para tenerlo en la casa. Y en todas esas historias te aburres y no vas. Así se quema el monte.
la agricultura es muy importante, porque la agricultura es lo que nos da de comer. Tenemos que ser conscientes que hay que plantar para poder comer, porque todo no te va a venir de fuera, y si te viene de fuera pues te cuesta mucho. Entonces si tienes un pedacito de tierra es importante cultivarla. Antes del tomate ir al sur, a Santiago del Teide, a Guía, a Guisora, pues primero se sembró aquí habían 2 cooperativas de tomate. Te estoy hablando del año, yo no me recuerdo muy bien de eso, de nada de eso, porque eso fue en los años 50, 60. Ya luego el tomate aquí no era rentable. Cultivábamos de papas, de siempre papas. Después teníamos millo, maíz, teníamos trigo. Y ya eso eran los años, qué sé yo, te estoy hablando de hace 65, 70 años. Y ahora ya el trigo por esta zona se planta muy poco y a veces nada. Como ahora todo lo viene de fuera, el maíz lo viene de fuera, el millo, pero antes todas las casas tenían gofio y era de lo que se cultivaba en el terreno. Claro, eso ya no nadie te hace ese trabajo porque es muy pesado, muy trabajoso. Pero se cultivaba de todo. Mi padre nos enseñó a cultivar de todo y a tener de todo. El primero que sembró hortalizas aquí en Santa Bárbara fue mi padre. Empezó con coles. Lo primero que se sembraron fueron coles, no se sabía ni lo que era. Los barrancos dejaba de llover y los barrancos seguían corriendo el agua, que nos mojábamos todos porque era lo único para ir al colegio, pasar por el barranco. No llovía bastante. Me he pasado la vida que tener hasta un mes lloviendo. Y antes pues te corrían los barrancos. ¿Cuántos años hace que no corre un barranco? No había sino lo que nosotros cogíamos, porque de fuera no venía nada, porque España era cerrado al mundo y no entraba, no había nada que entrar. Venía cuando el racionamiento, que fue por el 45-50, yo me acuerdo del racionamiento. Venían barcos de millo y de trigo de Argentina, porque les daba pena y nos mandaban. Mi padre estábamos en la mesa y estábamos los casi todos, los 9, 10 en la mesa, y no había nada que comer, un plátano y un fiquito de gofio amasado. Pues mi padre llegó a la puerta y los vio a todos así, mirando uno para el otro, porque no había nada para comer. Mi padre se echó a llorar y se marchó, de la pena que le daba. Y la verdad que eso uno lo vi y pasé muchas cosas. Yo la verdad que, como te digo, sufrir no ha sufrido, pero pasar ganas de comer, muchas veces. Mi padre bajaba la madera del monte, los postes esos de la luz, entonces los sacaban con las vacas, los toros, lo que tuviese en ese momento. Y nos mandaba mi madre, nos hacía a lo mejor el desayuno a mi padre, me mandaba a lo mejor que yo era un poquito más mayor y a mis 2 hermanos más pequeños, a lo mejor íbamos 3 o íbamos 2, y nos decía por dónde estaba mi padre. Y claro que íbamos, pero siempre estábamos mirando que el guardia viene por ahí, que el guardia viene por allí. O sea, yo por lo menos le tenía pánico, miedo, porque aunque no le quitase el pinocho, porque claro, nosotros éramos pequeños y siempre llevábamos un saco. Y mi madre nos decía, para prender el fuego, para ponerle debajo de las gallinas, todo eso, cuando vengan para abajo, traen en esos saquitos un poquito de pinocho. El guardia una vez me trincó, me quitó las sogas de hecho, me quitó y me pegó. El guardia me pegó, que fue, le decían Ignacio el Villero, y me dio una patada en el culo. Yo estaba untando pinocho, pero era el montepropietario, estoy de acuerdo. Y nada, y eso uno, pues mira. Mi tía me decía que iban con una mula allá arriba donde está la retama y bajaban por ahí, por toda la zona de Icó, para traer comida para los animales cuando no había en el invierno. Para cocinar había que cocinar con leña, con piña,
de los pinos, no había una piña en el suelo. El guarda te trancaba, te multaba, te quitaba la soga, te quitaba el hacha, te quitaba todas las herramientas que tenía y corre porque, porque esos guardas llevaban con una escopeta, no es que iban con las manos vacías. Se hacía abono, sobre todo yendo para el monte a traer el pinocho, pero el abono tampoco era todo comprado, porque había muchas necesidades. Hoy en día se bota todo, pero hoy en día todo lo de los árboles ya se hace un abono estupendo. Lo que pasa que hoy en día la gente le es más fácil ir a comprar que hacerte el abono. Dice que iban de aquí a rebuscar, de Icó, iban a rebuscar a la Guancha. Y le decía, siendo tu pueblo tan rico y yo tan pobre, ¿a qué vienen acá los rebuscadores? ¿A qué vienen aquí los rebuscadores? Porque, claro, les extrañaba. Y iban detrás de donde cogían las papas, entonces se iban sacando, cavando con un sallito y todas las que te salían, que quedaban atrás, las iban entonces las traían. La abuela de mi marido fue rebuscadora. Ella iba a recoger papas con los vecinos y luego ella iba detrás a recoger lo que quedaba. Los rebuscadores buscaban todo lo que hubiese para comer, porque eran otras necesidades que habían. Porque si tú te ibas de la finca y le dabas permiso para entrar, para que cogieran las peras, cogieran la manzana, cogieran las papas, cogieran para comer. O sea, tampoco es decir robar, no. Había necesidades y antes de que se estropeara, pues se comía. Había que pedir permiso para rebuscar, no es que te podías meter así como iban detrás y iban cavando la tierra y rebuscando las que quedaban atrás. Imagínate tú el hambre. Ella escoger su cesta de pescado y venir a Icó, a otros barrios a vender pescado fresco, imagínate, la gente, pues yo creo que lo agradecía, el que podía comprarlo, claro, porque también es que no había dinero, antes había mucho trueque, porque igual yo te decía, te compro algo y cuando coja la semilla o cuando coja esto yo te lo cambio. De la playa subían vendiendo pescado y después le daban papas, le daban hasta a lo mejor una taza de gofio, como decía. La figura del cochinero Lala sí los recuerdo por aquí, que venían creo que eran de Icó del Alto la mayoría. Venía el cochinero y tenían dos raposas sobre de una mula o un burro. La raposa tenía dos tapas, una delante y otra detrás, metían los cochinillos allí y los venían vendiendo por aquí. Solo no venían de la Guancha, del Realejo, de la Portalina. Los cochineros venían del sur, de Granadilla, porque es otra vida. Yo viví muchos años en Granadilla y entonces pues te enteras de las necesidades que hay en cada pueblo. Yo no quiero ni decir esto entre los chicos. Antes había un cochino en cada casa, pero era como el baño.
como tener un baño, porque se iba a las necesidades, como dirían, al corral del Collino. Para que tú veas. Y no se murió nadie de eso. Este año mismo lo vamos a pasar mal porque no va a haber tantas papas como otros años atrás, porque llevamos ya casi 3 meses que no ha parado de llover. Y el cultivo en mucha agua, pues mira, se echa a perder, no sale como debe salir. Si tenían agua, todo eso pues se les daba más y tenían más comida. Eran unos sobrevivientes mucho más que nosotros ahora. Se regaba a manta, no había expresores, no había goteo. Tenías que estar todo el día con la azada y el sayo en la mano. No tenía un motocultor, no tenía nada, lo único que tenía era una yegua, un caballo, un burro, parar la huerta y surcarla, sembrarla, y tenía que estar siempre con... Imagínate que si se trabajaba con un sayo y una azada, que se llevaban los sayos a refilar a un herrero en Buenavista, era un famoso herrero que había en Buenavista, porque lo dejaba muy bien, muy liviano para poder trabajar. Se regaba unos sayos a la mano y bajaba siempre por los pueblos, bajaba las tajeas llenas de agua. Y ahí cada uno tenía unos 3 horas, otros 4 horas, otros 5 horas, y ahí así se fue regando. Estaba todo canalizado, no es como hoy que está todo en tuberías de baltén. Te tocaba el agua a las 12 de la noche y tenías que coger una linterna, ir al canal a caminar, a alistar la tajea, que se decía, a limpiar la tajea, y tenías que caminar 1 kilómetro y te tocaban 2 horas de agua, aprovechabas las 2 horas de agua y con eso regabas. Te tocaba siempre, casi siempre tocaba, bueno, a uno le tocaba de noche y a otros de día. Tú me ayudabas, yo le ayudaba al otro y así recogíamos el millo, las papas, el trigo. Y después había una era donde cada casa tenía una era donde lo trillaban. Cuando se recogía la cosecha, ese día se celebraba con normalmente la cosecha de papa y también de viña, con una mantelada donde se cogían las mejores papas, se preparaban. Normalmente era con pescado salado y nos sentábamos todos alrededor del mantel y se disfrutaba de aquel momento, ¿no? Y de aquella armonía y de la amistad que había con la gente, ¿no? Las reuniones familiares en las casas, por lo menos yo, es lo que añoro. Que antes teníamos a casa a los abuelos, íbamos todos los nietos, los padres, todos ahí. No íbamos siempre, pero nos reuníamos. Y era una convivencia muy bonita. Antes teníamos, yo qué sé, 14, 15 ventitas, se iba a comprar a la venta, se hablaba con el vecino colaboraba. Eso se va yendo de menos. Antes usted tenía una necesidad de poner un techo a una casa y los vecinos todos te iban a ayudar a poner el techo de la casa. Hoy pones un techo de la casa y los vecinos desaparecen en el fin de semana, ¿sabes? Las cosas han cambiado, ¿no? Si matábamos un cochino, por ejemplo, mi padre mataba un cochino, pues le daba un trozo a mi tío o a un vecino, y después cuando el vecino mataba al cochino, pues le daba otro pedazo y así. No había neveras, no había congeladores, no había luz. Pues ellos intentaban o salar la carne, o mi suegra, si hacía mucho, pues como que la guisaba un poco, la freía o algo, y con la manteca la conservaba. Y cuando estaba ya seco, tenía que estar bastante seco para poderlo desgranar. Se desgranaba, se juntaba uno por la noche y empezaban a desgranar millo, los muchachos así como estos, desgranando millo, vamos a desgranar millo. Y se desgranaba, se escogía el más chiquitito para los animales, el mayor para semilla para el año que viene, y el otro se guardaba en una caja, en un cajón donde lo pudiera, y después se llevaba al molino y se molía.
Cuando llegaban los días de la fiesta es gozar lo que es la procesión, los bailes, que son la locura, la pelana, todo eso se vivía con mucha fuerza. Y viven mucho sus tradiciones, que aquí son los cestos y los bollos. También viven mucho la pelana, que es otro día clave. Y luego también pues la búsqueda de la rama. Van al monte, traen hayas que ya han cortado y son las que se utilizan para hacer el arco donde delante de la iglesia pues se pone ahí unas maderas, se forran con esta haya que han traído del monte y ahí cuelgan los cestos y los bollos y las ofrendas que hacen los vecinos del barrio a la Virgen. Vienen los artilleros, que Santa Bárbara es su patrona, y ese día pues es el día principal de la fiesta. La gente colabora, nos ponemos guapos y nos gusta mucho porque incluso nos emociona que los artilleros vengan y que ellos están muy vinculados también con el barrio. La gente le ofrecía a la Santa, son ofrendas, y empezaron a hacer cestos y bollos que se llaman así. Unos son de fruta y otros son que los llevan las chicas a la cabeza, que son unas figuras muy importantes porque te hacen de todo, desde palomitas hasta conejitos, hasta todo, y es muy bonito, la verdad. Agradecimiento a la Virgen para que los productos sean buenos todo el año y que den fruto. La ofrenda a Santa Bárbara, pues cuando llegaba la fiesta, los mejores frutos que tú tenías en la finca, pues se los ofrecías. Nosotros mismos llevamos 45 años haciendo un cesto de uva desde mi padre, mi abuelo, hoy sí, me imagino mis hijos y seguirán mis nietos, me imagino, como ustedes. Hay que seguir la tradición. Tu mamá te dice hoy, niña, vamos que tenemos que levantar, que vamos a hacer, vamos a hacer rosquetes para Santa Bárbara. Y te dice, tenemos que espabilarnos porque hay que hacer a lo mejor 200 o 300 rosquetes. Y tú le dices, mamá, no, yo no me voy a levantar a esa hora a hacer rosquetes, porque es mucho trabajo. Pero es muy bonito que tú llegues a Santa Bárbara y te digas, mira lo que yo he hecho con mis manos. Y se lo ofrezcas a la gente o se lo ofrezcas a Santa Bárbara. Había bastante miedo, porque no se podía hablar como estoy yo hablando yo aquí, no se podía. Había que tener mucho cuidado con lo que se hablaba, con quién se hablaba, porque habían mucha gente que iba con el chivatazo al alcalde, al otro, y después ya te represaliaban. Hay tanto que cuando hay abundancia no valoramos cuando no hay. Y hasta ellos tuvieron que privarse de muchas necesidades. Mi madre igual no tanto, pero yo recuerdo a mi abuela decir que había lo que había y había que compartir. Y ella con sus hijos incluso a veces se quedaba no realmente sin comer, pero prefería comer un poquito para que sus hijos pudieran comer. Yo creo que la juventud de hoy no sabe porque han vivido en otro mundo y ellos no tienen culpa de eso. No se recuerdan. Y es bueno contarlo, para que tengan lo que han pasado los de atrás. Lo que pasa es que ya esta juventud es otra historia y si yo le digo que yo fui para el monte a juntar pinocho y bajando con una bestia pinocho para ir a llevar 100 kilos para que me dieran 50 pesetas, pues esta gente me dice, no, que va, eso no lo creo, pues porque era otra tradición, era otra cosa. Yo a mi nieto que tiene 4 años, a él ya hace lo que nosotros hacemos, porque no le prohibimos que vaya a la huerta. Es que yo me río, porque él hace lo mismo. Él a lo mejor te coge un sacho e intenta hacer lo mismo que nosotros. Te coge, en vez de coger una planta, te coge un palo, lo siembra y luego los cacha. No es para que ellos se dediquen a eso, pero sí deberían saberlo. Deberían saberlo y saber lo que cuesta sacar una planta, porque ahí es donde es la vida.
Los niños deberían de ir a las tierras y aprender con sus padres, porque eso de que es menor y está castigado por la ley, no lo veo yo eso claro, porque es tan bonito llevar a uno pequeño y que te esté preguntando, mami, ¿qué es esto? ¿Qué semilla es esta? Y que tú le tengas que decir, pues mira, esto es una judía y se planta así, o esto es una planta y se planta así, porque claro, hay cosas que cultivos para comer y cultivos para embellecer. Podía vivir bien en una casa familia, muy bien, pero hay que cambiar los hábitos, muchos de ellos. De la época mía salieron un par de agricultores que se han dedicado a eso. José Javier, Domingo, Ángel Luis, no los puedo contar a todos, pero hay bastantes chicos que salimos. A ellos no les importa eso. ¿Tú crees que los chicos están pensando en eso? Ay, señor. Vamos a pensar que sí. Pero como les venga otra, porque lo que vino desde el 36 al 50 se pasó bastante mal. Es que cuando no hay, no hay. Gracias a ustedes y a los que han tenido la iniciativa esta, porque de estas cosas hacen falta mucho. Y nos olvidamos mucho de lo del campo, de la gente antigua, y hay que recopilar. Me alegra mucho de todo esto y me alegra mucho haber encontrado aquí con Eber Isla. A los jóvenes que se animen, que si se lo plantean se puede vivir de esto también y se puede vivir bien.